Buenos días, o en este caso tarde, mi gente. Sí, tengo el hélice activado, eh, igual con la botella de agua. Este, nada, hoy se celebra, o mejor dicho, se conmemora el día del 11 de septiembre del 2001. Este es el control del abanico, para que lo sepan. Entonces, este es mi teléfono. Entonces, bueno, hace 20 años que pasó con la tragedia y pues uno puede decir o se hace una pregunta, ¿dónde tú estabas ese día? En este caso, pues les digo donde yo estaba. A ponerme comfy. Pero antes de, se pueden suscribir a mi canal, denle like al video. Me pueden seguir en Instagram y darle el timbre de notificaciones para saber cuando mis videos van a estar live. Para ver. ¿Dónde yo estaba ese día? Fácil. Yo estaba en Nueva York viviendo. Estaba en New York, allá en Brooklyn, viviendo en Nueva York. Yo estaba en la high, yo estaba en 9º grado, ¿verdad? Aquí están los peluelos. Estaba en 9º grado y ese día comenzó para mí súper raro, ¿sabes? Como que el día parecía que iba a ser un día súper dramático. O sea, como que había un sentido raro, para decirlo así. Parezco un de estos con el de eso del hélice tirándome pelo. Pero, y en donde yo vivía, quedaba media cuadra de la high donde yo estudiaba. O me lo dicho, sí, voy a decir, de aquí el cuarto hasta la sala más o menos. Ahí es que donde quedaba la high. So, no era tan lejos tampoco. Entonces, pues, mi primera clase era la clase de inglés. Nosotros estábamos leyendo, creo que un texto, un cuento del libro del Ramayana, que viene siendo de la mitología de la India. Un libro de la mitología de la India. Cuando de momento el principal de la escuela, de la high, pues dijo, mira, las torres gemelas están en fuego, prendido en fuego. Bien. So, todo el mundo en el salón básicamente como que había un silencio total, para decirlo así. Y todo el mundo, menos esta que está aquí, se puso en pánico. Y la maestra, que era una maestra, sí, no, el maestro, perdón. El maestro dijo, por favor, cálmense, que no sabemos saber el cuento en general, ¿verdad? Y entonces, pues, sonó el timbre, ya acá como a las 9 de la mañana, o las 9:40 por ahí. No, a las 9. Cuando yo paso para la otra clase, pues ahí estaba la televisión prendida con las noticias de New York One, de la estación de New York One, y enseñaba las torres gemelas básicamente no tanto en llamas, fíjate, estaba con el humo encendido. Y cuando yo entré de ahí, entonces seguí como que la trayectoria normal. Después vino el principal y dijo otra vez, tenemos reportes que un avión había estrellado en el edificio 1, que era en donde estaba la antena, donde trabajaba mi papá. Y yo dije, ok, súper raro, sí. No es raro. Esto me huele a mí que es mucho más profundo de lo que es. Y entonces, yo no me preocupaba porque en sí mi papá estaba trabajando. Digo, mi papá. Ese día, fíjate, ese día en sí, mi papá tenía una reunión
en el piso 102, yo creo que era. Sí, porque él trabajaba en el piso, creo que era el piso 50 o 40, algo así, que era el piso en sí de la imprenta como tal. Entonces el piso 102 era donde se reunían los trabajadores. Entonces pues ese día pues papi dijo, ay, tú sabes que yo he ido bastantes veces a esa reunión, que hoy mismo no voy a ir nada. Eso no fue porque, primero, él había ido a esas reuniones bastantes veces. Number two, mi mamá la iban a operar del pie, que tenía una masa ahí. Y entonces ella tenía pautada una operación ese día. Y pues mi papá, para darle compañía, pues dijo, pues no voy a ir nada para allá. Entonces, iba colmo mi abuela. Había volado de aquí de Puerto Rico para ir para allá, para New York, de visita. O también, sí, de visita y cuidar a mi mamá en ese transcurso, ¿verdad? Entonces, la única que en sí no sabía lo que pasaba o lo que iba a pasar era mi tía, que literalmente estaba cogiendo un tren. Y ustedes saben que el tren es subterráneo y tú no te enteras de nada de lo que está pasando arriba en el terreno como tal, en la superficie. Y entonces, pues más sobre eso, más ahorita. Y entonces, en todo la conmoción como tal, mi hermana, fíjate, mi hermana estaba en la escuela, estaba en cuarto grado cuando esto pasó más o menos. Y ella estaba así, a mí mismo, mirando las ventanas. Y ella literalmente, se puede decir que ella estaba mirando el humo en acción. Estaba así mismito como hago ahora. Perdón si no estoy mirando la cámara, pero bueno. Entonces, uno de los amiguitos de ella le dijo, mira, yo creo que había un avión que le dio al edificio. Y ahí fue que la maestra en sí, pues, le dijo, no mires para allá. Y entonces, pues, ¿sabes? El nene chiquito al fin, ¿sabes? Que ellos no comprenden lo que está pasando. Entonces tú obviamente, pues, miró. Y entonces, volviendo a mi padre, mi papá estaba en el hospital esperando que llamaran a mi mamá para operarla. Mientras él estaba en la espera, estaba literalmente mirando la televisión con lo que pasaba. Estaba viendo el fuego y cuando él vio, o mejor dicho, no vio cuando el avión se estrelló contra el edificio como tal. Pero en todo ese revolú, como decimos, eso le trajo tremendos flashbacks. Porque mi papá es veterano de la guerra de Vietnam como tal. Dame un minuto. Volví. Sorry, que estaba saltando la peja de casa. Y entonces, como le estaba diciendo, sí. Pues eso le trajo muchos flashbacks porque mi papá es veterano de la guerra de Vietnam como tal. Y eso como que mentalmente lo molestó. Entonces, volviendo a mi tía. Mi tía en sí tenía una reunión allá en Manhattan y básicamente estaba viajando en el tren, tenía que bajarse en una estación y después coger otro en otra estación como tal. Y entonces cuando ella llegó a esa estación, ella sale y se encuentra un policía y le dice, ustedes tienen que coger de lo más duro y rápido, más rápido que nada, porque cuando ella llegó, el segundo edificio se había derrumbado como tal. Anyways, ¿verdad? Cuando terminé el día como tal, ¿verdad? Pues mis padres, pues, estaban con la hermana mía y me recogieron de la escuela. Y mi mamá dice bien chistoso, mira, me dejaron marcar. Y literalmente me dejaron una X marcada. Entonces, cuando yo vuelvo a casa,
yo saludo a la abuela mía y nos pegamos a hablar y qué sé yo qué, y mi abuela dice, chacho, hoy sí, el teléfono estaba sonando. Había gente de aquí de Puerto Rico, los familiares míos de aquí de Puerto Rico estaban llamando, verificando que si papi estaba trabajando ese día. Estaban las amistades de él, algunas amistades de él también llamando. A ver, y como mi abuela no entendía el inglés, pues no sabía qué hacer. Literalmente, ella estaba sola ese día cuando estaba bombardeada de llamadas como tal. Entonces, a mí y mi padre, yo y mi padre juntos, nos fuimos y subimos al techo, porque donde yo vivía, yo tenía el acceso fácil, por decirlo así, hacia el techo. Entonces, donde yo vivía se veía más que el perfil del edificio, de los dos edificios como tal. Cuando subimos la escalera, de acá como las 6:00, casi 7 de la noche, que todavía estaba clarito, subimos y nos vimos el perfil de las Torres Gemelas como tal. Y entonces pues sí, y para colmo, cuando yo estaba comiendo, ¿verdad? Cuando estaba en casa y comiendo, y yo que pues mi hermana estaba con mi mamá, estaban en otro lado, o estaban creo que en la sala, y estaba viendo la televisión. Entonces yo estaba viendo la televisión, pero me dio con mirar para un edificio que estaba frente mío, y había como 3 cosas raras volando. No te puedo explicar lo que era. Parecían pájaros, pero en realidad yo creo que ni eran eso. Eran unas cosas raras, porque parecían, no sé, eran tres cosas. 3 cosas voladoras así dando vueltas y dando vueltas. Así mismo como hace el abanico mío, así mismo, pero lento. Me doy con girar la cabeza así, y cuando decido volver a mirar el edificio y chequear dónde estaban estas cosas volando, se habían desaparecido. Ustedes me pueden decirme, eso fue unos padres y decidieron volar o qué sé yo qué, pero era una cosa rara, una cosa súper rara, y eran súper blancas. De que sí, yo sé, yo he visto pájaros blancos, ¿sabes? Así como las garzas volar cerca de allí y qué sé yo qué, pero no parecían ninguna garza. O sea, tenían como que la forma de que ellos volaban era súper rara. O sea, anyways, entonces, pues mi tía viene al fin como a las 5 de la tarde más o menos, y esa mujer ha rompido a llorar como si fuese nada. Y entonces, para colmo, mi papá llevaba trabajando desde que construyeron el edificio como tal, ¿sabes? Desde 1973 hasta el 2001. Y él estaba pautado en retirarse. Entonces, eso se sintió para él como que un forced retirement, de retirarse forzadamente y todo. Pero esa fue mi experiencia personal de lo que pasó en el 11 de septiembre hace 20 años atrás. Y nada, los dejo y nos vemos en la otra. Deuces.